de cómo obtener esa ruta de aprendizaje de ese software. No sé si te ha pasado lo mismo, Sebastián, no sé si nos puedes comentar tu experiencia en el aprendizaje de software de simulación. Sí, realmente, tal como mencionas, es más que todo yo pienso que el aprendizaje de software de simulación va a depender a qué línea te estés inclinando. Por ejemplo, puedes aprender, normalmente en nuestra universidad te van a enseñar a utilizar C++, lenguaje C, o inclusive actualmente en otras universidades ya se enseña el tema de Python, que tiene muchas ventajas respecto al lenguaje C. Sin embargo, no solo tienes que utilizar software de simulación. Por ejemplo, en mi caso, yo aprendí al inicio lo que sería Fluid Sim, la parte neumática y hidráulica. He aprendido por la parte de análisis y control de robots, en este caso Coppelia Sim, que es para simular robots y procesos también industriales a una cierta gama. También he aprendido a utilizar MPLAB. En fin, una infinidad de software que normalmente las universidades te dan, pero no te tienes que limitar solo a eso. Tienes que buscar software que van a acorde a tus objetivos. Por ejemplo, quieres aprender un robot, quieres armarlo tú mismo, tu propio manipulador. Bueno, tienes que buscar un software que te permita armar un manipulador y que tenga en este caso, las herramientas necesarias para simular tal cual como sería en la vida real. Por eso existen software como en este caso SolidWorks, también tenemos software como también Autodesk Inventor, también tenemos Fusion 360. En sí, tenemos una serie de software que nos permiten hacer eso. Ahora, ¿cuál escoger? Depende del mercado, depende cuál se use más en tu país o más en las empresas que normalmente piden los trabajos. En el caso de automatización hay una gran infinidad de software y depende de cada marca. Por ejemplo, en Siemens tienes el software TIA Portal y hay especializaciones en Step 7, desarrollo de HMIs, desarrollo de sistemas SCADA, tienes LabVIEW, tienes también, puedes aprender utilizar protocolos, puedes utilizar software también como KDesimu. También hay otro software adicional que no vamos a hablar el día de hoy, que se llama PCSimu, que nos permiten, en este caso, enlazarlo con KDesimu y utilizar objetos en 2D para crear esa animación de nuestro proceso de automatización. En Justo, fin, no, disculpa, justo ahí dime. te están consultando y Java, que es uno de los lenguajes pues más predominantes, por así decirlo, dentro de los diversos lenguajes de programación y también que se que te permite integrar en diversos software, creo que también es importante, ¿no? Sí, en el caso de Java, en la universidad nos enseñaron con un programa básico al inicio y luego nos dieron un programa complejo para utilizar Java para desarrollar un sistema SCADA. Y de esa manera usar Java para enlazarlo con Node-RED, en este caso a realizar tu propio dashboard, y hacer una implementación del sistema SCADA enviando datos mediante Node-RED. Y posterior a eso ya utilizamos Node-RED, en este caso, y Python para hacer protocolos de IoT, por ejemplo, protocolos MQTT, protocolos, o si no, protocolos HTTP, si no me equivoco. Y el último, que era un nuevo protocolo, si mal no recuerdo, era un protocolo algo nuevo. Ahorita no lo tengo a la mente, pero es un protocolo que requiere menor cantidad de recursos, pero también utiliza en el tema de Internet. Sí, perfecto. En fin, Eso en la sería parte de bastante. Java sí es muy importante. O sea, yo considero que Java, por ejemplo, NetBeans o Ellipse son más, ¿cómo se dice?, fáciles de manejar si intentas hacer tu propio sistema SCADA para una empresa determinada que no puede pagar un sistema de labio. Sí, perfecto lo que acabas de comentar y justo aprovechando la pregunta que nos hacían sobre Java, pues hablar sobre esto porque es quizás uno de los lenguajes que más se recomiendan en diversas carreras porque permite integrar varias cosas. Pero nuevamente, tal como lo aclaró Sebastián Zamata, va a depender mucho de la necesidad que tengas y para eso es sumamente importante que los profesionales puedan ser mucho más versátiles, porque mientras mayor sea tu versatilidad, mayor va a ser tu enfoque también a la hora de poder brindar una solución tecnológica. Pero ya viendo definido sobre qué son las plataformas de simulación, ahora sí vamos a hablar del tema principal que es KDesimu. Vamos a abreviarlo lo más posible todo lo que tenemos que hablar sobre este software
porque ya hemos pasado más de la media hora. Pero ahora sí, hablar un poquito sobre este software muy muy interesante, porque más allá de permitirnos hacer simulaciones eléctricas hasta del l- hasta de electricidad de potencia, también nos permite hacer simulaciones neumáticas, electroneumáticas, muy muy interesante. Y acá me gustaría darte el pase para que nos puedas hablar un poco más sobre este software en su primera instancia y luego ya poder hablar sobre las últimas actualizaciones que facilitan muchísimo visualmente y facilita al usuario poder hacer mejor sus soluciones tecnológicas. Te escucho, Sebastián, para que nos hable de este software. Ya. Bueno, en el Cadecimu es un sistema que nos permite automatizar procesos. En este caso nos ofrecen una gama de herramientas, por ejemplo, fuentes de alimentación que pueden ser fuentes AC, de corriente alterna, fuentes DC, y nos permite utilizar, tal como ven en la imagen, dispositivos de control, en este caso de lógica programable. En este caso tenemos los famosos PLC S7200 y también tenemos el famoso PLC Logo, en el cual en el software nos hacen conectar cables de acuerdo a las conexiones reales que tendríamos que hacer para que nuestro PLC se encienda. En este caso, yo he utilizado el otro PLC que también nos ofrecen, el S7200, y que no es el logo. Y en este caso, para que nuestro PLC se encienda, tendremos que utilizar cables de fase, cables de neutro, cables de positivo, cables de referencia negativa. Y podemos hacer nuestros circuitos ladder para, en este caso, controlar. Como vemos aquí en la pantalla, tenemos actuadores neumáticos, cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto. En este caso también tenemos motor, bombas, tenemos en este caso también temporizadores, contadores. Y en este caso, la ventaja que ahora en cada décimo, a comparación de lo que es un poco FluidSync, se utiliza más que todo el tema de la memoria set y reset. En la parte de los actuadores neumáticos tenemos varias opciones, inclusive tenemos, por ejemplo, también la categoría de sensores, que es bastante amplio. Tenemos también pinzas neumáticas, tenemos relays, tenemos focos, en este caso LEDs, indicadores, inductores. En sí, tenemos casi la misma cantidad de herramientas en ladder a comparación de FluidSync. Tenemos agregados el tema de la memoria set y reset. Y de esa manera podemos interactuar entre, en el caso de las memorias que nosotros revisamos en el circuito ladder con las entradas y salidas del PLC. Ahora, en el tema de cada décimo, tienen que tener en cuenta que las etiquetas de las entradas sí funcionan en el caso de las memorias o switches que coloquen en ladder en su diagrama. Pero, ¿qué va a pasar? En el tema, cuando ustedes manejen las salidas, las etiquetas que le colocan a los inductores, a las solenoides o a los focos, no lo va a reconocer cada décimo. La tienen que colocar la etiqueta de salida del PLC. Por ejemplo, en el S7200 tienen que utilizar, las salidas están con la etiqueta Q. Entonces tienen que utilizar Q00, Q01, Q07, hasta el Q07. En este caso, el Q07 que nos proporciona el PLC S7, el S8-1232. Y también, por ejemplo, el tema de las salidas sí podemos manejarlo con pequeños pulsadores, lo podemos manejar con pulsadores, sensores, y las etiquetas que le coloquemos netamente a las entradas. Bien podemos utilizar la etiqueta I0.0, 1.0, 1.1, 1.7 o 1.5, depende de las etiquetas de salida que tengamos, o si nosotros a las entradas le damos, por ejemplo, coloco un pulsador y le doy la etiqueta S1 o S2, y dentro de mi diagrama ladder coloco un switch normalmente cerrado o normalmente abierto y le coloco la misma etiqueta S1, S2, estos switches van a reaccionar a las entradas que yo con las etiquetas que he colocado. Sin embargo, en las salidas no funcionan estas etiquetas. Además, también tienen que configurar, en este caso, los actuadores neumáticos, configurar, en el caso, la configuración clásica es que sea monostable y leen las etiquetas de los fines de carrera. Las etiquetas que den de fin de carrera tienen que ser las mismas que le den de etiquetas a los sensores que han utilizado. En industria y ya no se utilizan sensores de fin de carrera mecánicos. Actualmente en el mismo módulo ya vienen sensores magnéticos. ¿Sí? Y los sensores magnéticos ya te van dando, en este caso, las señales eléctricas, uno lógico, cuando está contraído completamente el pistón, cuando está completamente alargado, o depende de cuántos sensores magnéticos estés usando, porque puedes utilizar normalmente dos o tres,
Lo clásico es que se utilice dos, cuando está completamente contraído o completamente extendido. Ahora, se puede utilizar temporizadores y en este caso contadores. Y el tema del método de utilizar memoria set y reset es que a comparación del método de memorias que se utiliza en FluidSync, tú tienes en este caso switch, normalmente cerrado, normalmente abierto, que te permite activar y desactivar. La ventaja de la memoria set es que una vez que la activas se queda encendido y para apagar, en este caso la memoria set relacionada a un determinado actuador, tienes que activar la memoria reset. Y se hace con otro switch, en este caso normalmente abierto. ¿Y qué pasaría si ustedes encienden por casualidad set y reset al mismo tiempo? Bueno, la prioridad lo tiene el último. Si yo coloco primero la memoria set de mi actuador de la electroválvula y luego coloco la memoria reset, y por algún motivo enciendo ambos al mismo tiempo, la preferencia lo tiene el último. ¿Cuál coloqué el último? Reset. Entonces reset se va a quedar apagado. Si coloco set, si hubiese colocado reset set, tiene la preferencia el último, es decir, el set se va a quedar encendido. Y de esa manera ustedes pueden hacer pequeñas aplicaciones que estén relacionadas al método de uso set y reset o el método de uso de memoria tal como ustedes los han visto en FluidSync. Perfecto, qué buena explicación, muy muy detallada. Quizás en un futuro vamos a hacer toda una sección sobre KDSIMU porque sí hay muchas personas interesadas en aprender todo este mundo de electroneumática y sobre todo ese software que de por sí, por todo lo que has mencionado, se vuelve finalmente un integrador de diversos sistemas. Así que bueno, vamos a ver más adelante si vemos una sección únicamente De para hacer algo automatización. básico sobre esto. Sería muy interesante, ¿no? Y, Sí, y sobre todo poder hacer quizás en el futuro, estamos seguros de que sí, vamos a estar trabajando en ello, poder hacer un proyecto sobre esto para poder enseñarlo en la plataforma. Ahora, dame unos segundos, por favor, para poder compartirte el video que ahorita vamos a estar pasando. claro. ¿Me confirmas nada más si es que si lo logras ver? Un segundo, todavía no lo estoy compartiendo. Puedo ver una imagen oscura de No, una no, cámara cancelada. todavía no lo estoy compartiendo. Un segundo. ¿Ya? Ya creo que ahora sí. A ver, un segundo. Ya debo de estar compartiendo. ¿Me confirmas? Sí, sí, ya puedo ver el El video video. de... Sí, sí, sí. Bacán. A ver, entonces voy a volver a aparecerte. Y ya. Ya está de nuevo ya. Entonces le voy a poner play. Porque ahora lo que vamos a hablar, y bueno, vamos a irlo haciendo mientras vemos un poco este video, en donde nos muestra sobre ya la actualización del KDSIMU. Ya sabemos todas las facilidades que nos permite este gran software, pero ahora, ¿por qué es importante o impactante en este mercado en la actualización última que ha habido? Uno, y lo más representativo creo y más llamativo también que se ha actualizado, es el hecho de que ahora los dispositivos salgan en 3D. Y acá inicio quizás la conversación preguntándote por qué es importante para una persona poder ver en 3D el dispositivo en un simulador. Eh, Me gustaría saber tu respuesta al respecto. Claro, la ventaja que tenemos la simulación y representar imágenes de los dispositivos en 3D es que ya nos da una idea de cómo debemos conectarlo en el mundo real. Por ejemplo, una cosa es tener el circuito el esquemático, por así decirlo, el esquema de mi circuito LAD, de los actuadores, de las líneas, pero normalmente en industria ustedes tienen que ver cómo han sido instalados o cómo van a ser las conexiones reales o físicas de estos componentes. Por ejemplo, ahí podemos ver el tema de un interruptor. Y este interruptor vemos que tenemos seis orificios para conectar las líneas, en este caso la línea de fase y la línea de neutro. Y también tenemos acá los motores trifásicos. Tenemos acá la línea de tierra y las líneas de fase. Y también tenemos los interruptores, también tenemos los inductores, los relay térmicos, los contactores, que es muy importante verlos en 3D porque ya nos da no solo el tema de la noción de cómo serían las conexiones físicas y que no nos sorprendan al momento que nosotros vayamos a planta,
sino que ya tenemos los conocimientos ya de cómo van a ser las conexiones físicas de todos nuestros sistemas que nosotros hemos planteado al momento de plantear la solución tecnológica. Para mí es muy importante el tema de contar, de saber cómo serían las conexiones físicas, porque nos dan no solo la cultura, sino también la noción y estamos ya familiarizados de cómo sería la implementación de nuestro proyecto que hemos propuesto a una determinada empresa, a un determinado cliente. La ventaja de esto es que podemos ver que la interacción, como vemos en el video, la interacción también funciona como sería en el mundo real. Y no solo la ventaja de esto, que también podemos controlarlo utilizando en este caso nuestros circuitos ladder que tenemos por defecto, que hemos desarrollado. Y vemos que las animaciones se van a ir en conjunto. Sí, exacto. Qué importante lo que mencionas porque en verdad, bueno, recuerdo muchísimo que hace más de 5 años, bueno, que me llegué a titular y que utilicé varios software de simulación. Muchos de ellos eran estáticos, o sea, se veían simplemente como era la anterior versión de Arcade Simu. Uy, publicidad, publicidad. Un segundo. Spam. Spam de YouTube. Pero bueno, anteriormente, pues simplemente se veía de manera estática y ya cuando querías muchas veces pasar de un simple simulador a pasar a poder aprenderlo de manera física, se te complicaba mucho porque simplemente no sabías cómo eran esos dispositivos que lo veías en un diagrama o en un plano, cómo eran de manera física. Y por ejemplo, ahorita estamos viendo en el video cómo está poniendo contactores, cómo está poniendo algunos interruptores. Y qué genial poderlos visualizarlo en 3D, que te faciliten de esa manera de visualizarlo en 3D, para que ya llegado al mundo físico, pues no se te complique por dónde es que tienes que pasar los cables. Y te lo digo, yo el primer trabajo que tuve fue justamente de manera técnica en una empresa donde hacíamos tableros eléctricos y donde poníamos mucho estos tipos de contactores. Justo ahora me emociona un poco recordar ello. Entonces tenía esa complicación. Se me complicaba mucho el pasar todo ese know-how que tenía sobre la visualización de estos dispositivos, pero de una manera de diagrama nada más, a lo que hoy en día te facilita en 3D. Y también el hecho de que te da una idea de cómo es que lo vas a llegar a conectar, cómo es que lo vas a llegar a hacer funcionar. Esto es sumamente importante para ya poder hacer las instalaciones. Y es más, como vimos en el video, hasta te permite interactuar. No solamente es una figura en 3D plana, sino que te permite interactuar con ello. Quizás estoy hablando muy emocionado, pero es que a lo mejor hay personas ya que están viendo ahorita la transmisión que ya están viviendo experiencias de plataformas que le permite ver esto de manera en 3D diversos componentes. A lo mejor ya estamos en una generación y justamente la pandemia ha permitido todo ello, ¿no? Gracias a Dios por decirlo así. Eso es lo bueno que quizás ha sacado la pandemia. Pero en verdad para mí pasar de un punto donde solamente lo veía plano en un diagrama y ahora poder verlo físico y que eso me facilite visualmente mucho a la hora de pasarlo ya de manera física. Pero ¿nos podrías comentar otro de las cosas nuevas que está trayendo esta actualización del software KDSIMU? Bueno, aparte de los componentes en 3D y de la interacción que ya podemos ver, es que hay algunos desarrolladores, he estado revisando, que ya colocan el Arduino 1 en KDSIMU en la 4.0. No he revisado mucho al respecto, pero he visto que ya se está implementando. La ventaja es que la forma de cómo ustedes le pueden sacar mucho provecho a cada simo y tener esa interacción de una animación de su proceso automático es utilizarlo en conjunto con el software llamado PCSIM. Utilizando ese PCSIM que es muy similar a lo que ustedes están viendo de los contactores en 3D y 2D, PCSIM les permiten hacer esas animaciones que tendría su proceso industrial, un control de nivel, un estampador, un llenado de cajas, toda esa parte lo pueden hacer PCSIM utilizando en conjunto con KDSIM. Es Además decir, de, en KDSIM hacen el ladder y en PCSIM la simulación de su proceso. además de ver también el estado, ¿no? Cuando tú lo interactúas, ves el estatus en que está el funcionamiento, ¿no? Que esto también es muy importante de poder revisar a la hora que hacemos una secuencia,
saber el estatus de cada una de esas partes de la secuencia. Es muy importante. Mira, justamente ahorita en el video estoy viendo cómo ya viene integrado un LED con su propia resistencia de frente. Que eso es, por ejemplo, a nivel básico en Arduino es muy utilizado. Que qué interesante, ¿ah? Y también te permite, y eso es lo que estoy viendo en la parte superior, que te permite visualizar estas imágenes. Ah, mira, ahí justo tenemos lo que mencionas, el Arduino, el famoso Arduino. Algo muy interesante es de que te permite agregarle las propiedades a cada uno de estos circuitos. Lo cual, por ejemplo, para las personas que han visto Proteus, saben que es muy importante muchas veces considerar ciertas propiedades, como por ejemplo la comunicación que va a tener los dispositivos, los pines de entrada y salida que se le va a disponer a cada uno de ellos. Entonces, qué interesante esta última actualización de acá decimos que hoy en día te permite todas esas facilidades. Y parece una simple imagen que simplemente le han integrado los pines y el funcionamiento de estos, pero igual no saben cuánto facilitan, ¿no? Qué interesante todo lo que mencionas.